Mi esposa anunció: siéntanse libres de mandar a mi marido, él es solo el ayudante, en su fiesta de élite, así que orquesté su completa destrucción financiera y social. Las copas de champán tintinearon, mientras mi esposa anunciaba a sus amigos adinerados: todos siéntanse libres de pedirle cualquier cosa a mi marido esta noche. Él está sirviendo como nuestro mayordomo personal. La sala estalló en risas, mientras yo permanecía congelado, con una botella costosa en la mano, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro como si fuera ácido. Esto no era una broma juguetona entre iguales. Esta era la culminación de años de degradación sutil, que finalmente había salido a la luz pública. Hace 10 años, yo era un empresario ambicioso con 2 empresas emergentes prometedoras, cuando nos conocimos en una gala benéfica. Ella me deslumbró con su sofisticación y sus conexiones sociales. Aquellas cualidades que una vez me atrajeron, se habían transformado en algo feo. Mis empresas exitosas ahora financiaban su obsesión por el estatus y el lujo. Mientras ella no aportaba nada más que críticas y exigencias, nuestra enorme mansión en las colinas se erguía como un monumento a su materialismo insaciable. Yo trabajaba 16 horas al día para mantener la fachada, mientras ella planeaba fiestas extravagantes y sesiones de compras desenfrenadas. Mi papel había pasado gradualmente de esposo a financista y ahora, al parecer, a personal doméstico. Mientras circulaba entre los invitados en nuestra gran sala de suelos de mármol, siguiendo las instrucciones de mi esposa para que las bebidas no dejaran de fluir, noté algo que me heló la sangre: la forma en que ella tocaba el brazo de su supuesto amigo, un banquero de inversión engreído que siempre parecía estar cerca últimamente. Los susurros íntimos, las miradas cómplices. De repente, todas las piezas encajaron en su lugar. Me retiré a la cocina, aparentemente para buscar más aperitivos, pero en realidad era para recuperar el aliento y procesar esta revelación. A través de la entrada de servicio, escuché a 2 invitados hablando en el patio. El pobre tipo no tiene idea de que ella lo está dejando seco, dijo uno. Ella me dijo la semana pasada que ya movió dinero a cuentas en el extranjero. Lo llamó su estrategia de salida. Algo se endureció dentro de mi ser en ese momento. El esposo sumiso y complaciente murió allí mismo, entre los quesos importados y la cristalería fina. Mantuve mi sonrisa servil durante el resto de la noche, interpretando a la perfección el papel que ella me había asignado. Pero, detrás de esa máscara, mi mente estaba calculando y planificando. Cuando el último invitado se marchó, alrededor de las 2 de la madrugada, ella ni siquiera reconoció mi presencia mientras subía flotando hacia nuestra habitación. Yo, en cambio, fui a mi oficina en casa, la habitación en la que había estado durmiendo con más frecuencia a medida que nuestro matrimonio se deterioraba. Encendí mi computadora y comencé a investigar nuestras finanzas con ojos nuevos y sospechosos. Lo que descubrí durante las siguientes 3 horas, me dejó atónito: estados de cuenta de tarjetas de crédito con compras de joyas que nunca la vi usar, grandes transferencias a cuentas que no reconocía, y solicitudes de préstamos contra mis empresas que yo jamás había autorizado. La magnitud del engaño era impresionante. El sol estaba saliendo cuando me recliné en mi silla, agotado emocionalmente, pero mentalmente resuelto. La mujer que estaba arriba no solo era infiel, ella estaba preparando sistemáticamente mi destrucción financiera antes de desecharme. La fiesta había sido simplemente una prueba, para ver cuánta humillación toleraría yo antes de que ella ejecutara su movimiento final. No tenía idea de con quién estaba tratando realmente. Yo no había construido empresas exitosas por ser ingenuo o débil. Simplemente me había olvidado de mí mismo temporalmente, cegado por lo que creía que era amor. Pero esa ceguera me había sido arrancada violentamente. Ahora, veía con perfecta claridad lo que debía hacerse. Cerré la computadora y tomé 3 decisiones. Primero, no mostraría ninguna señal de lo que había descubierto. Segundo, protegería mis activos de inmediato. Y tercero, orquestaría una respuesta tan precisamente calculada que, cuando finalmente golpeara, ella no sabría que la impactó hasta que ya estuviera arruinada. Al escuchar que ella se despertaba arriba, adopté la misma expresión servil que había llevado toda la noche. La actuación necesitaba continuar un poco más. Ella me había elegido como un sirviente en su producción, pero no se dio cuenta de que, a veces, el sirviente se convierte en el cerebro que derriba toda la casa. La mañana después de la fiesta, mantuve mi fachada de devoción ajena a todo. Preparé su desayuno favorito y escuché sus planes para la próxima gala benéfica,
como si nada hubiera cambiado. Detrás de esta máscara, mi mente estaba ejecutando la primera fase de mi contraataque. En el momento en que ella se fue a su cita en el spa, me puse en acción. Mi primera llamada fue para un contador forense, especializado en divorcios de alto patrimonio. Necesitaba a alguien que pudiera rastrear cada centavo que ella había desviado. Mi segunda llamada fue para el abogado de divorcios más despiadado de la ciudad, no el abogado de familia que ella creía que gestionaba todos nuestros asuntos. Les pagué a ambos en efectivo, utilizando reservas de las que ella no sabía nada. Lo que el contador forense descubrió, superó mis peores sospechas. Durante 3 años, ella había estado transfiriendo fondos sistemáticamente a cuentas ocultas. Más inquietante aún, fue descubrir que había pedido segundas hipotecas sobre propiedades que yo poseía antes de nuestro matrimonio, falsificando mi firma en los documentos. El total se acercaba a los $8 millones. El patrón era claro. Grandes sumas desaparecían poco después de las reuniones con aquel banquero de inversión de la fiesta. Los registros bancarios mostraban que ella había abierto una cuenta en las Islas Caimán. La evidencia apuntaba a que estaban planeando su huida juntos, después de drenar todo lo que pudieran de mí. El abogado confirmó lo que yo sospechaba. El acuerdo prenupcial tenía lagunas que ella podría explotar, a menos que yo actuara con rapidez. Lo que resultaba especialmente preocupante, era cómo se había infiltrado gradualmente como firmante en las cuentas de la empresa. Si se le permitía seguir así otros 6 meses, ella podría reclamar una propiedad sustancial de las compañías que yo había construido años antes de conocerla. Trabajando hasta altas horas de la noche, desarrollamos una estrategia de 3 fases. La fase 1 consistía en crear nuevas entidades corporativas a las que transferiría los activos principales. La fase 2 aseguraría las pruebas de su infidelidad y mala conducta financiera. La fase 3 sería el golpe, rápido, integral y devastador. Implementar la fase 1 requería un secreto absoluto. Establecí empresas fantasma a través de contactos en el extranjero, fuera de su conocimiento o alcance. Los contratos críticos fueron renegociados bajo estas nuevas entidades. Trasladé al personal clave a estas operaciones reestructuradas bajo la apariencia de una expansión. La propiedad intelectual más valiosa fue licenciada exclusivamente a las nuevas empresas. Durante este periodo, me convertí en el esposo perfecto y atento. Aumenté su asignación mensual y fomenté gastos aún más extravagantes. Cada compra excesiva fortalecía mi posición para el proceso de divorcio. Cuando sugirió una segunda casa en Aspen, acepté con entusiasmo, sabiendo que nunca se materializaría. La transformación fue notable. De sentirme atrapado a recuperar el control, cuanto más descubría sobre su traición, más clara era mi determinación. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de justicia. A las 6 semanas de mi operación, ella notó que algo era diferente, no en las finanzas, esos engaños eran invisibles para ella, sino en mí. Nos estábamos vistiendo para otro evento social cuando se detuvo mientras se maquillaba. Estudió mi reflejo en el espejo. «Pareces diferente últimamente», dijo, entrecerrando los ojos ligeramente. Le di la sonrisa ensayada que había perfeccionado. ¿Diferente en qué sentido? No lo sé. Más seguro de ti mismo, tal vez. ¿Has estado haciendo ejercicio? Me encogí de hombros con naturalidad. Solo me siento bien por cómo se está expandiendo el negocio. ¿Qué expansión? No habías mencionado nada. Esta era la primera prueba, un sondeo para ver si revelaba algo. Yo había anticipado este momento. Solo una reestructuración para optimizar los beneficios fiscales. Nada lo suficientemente interesante como para aburrirte. Besé su mejilla, un gesto que alguna vez significó algo. Estás deslumbrante esta noche. El cumplido la distrajo, tal como yo sabía que sucedería. Su narcisismo era predecible. Sin embargo, algo en sus ojos me decía que no estaba del todo convencida. Ella estaría vigilando más de cerca a partir de ahora. Esa noche en la gala, la noté de nuevo en una conversación profunda con el banquero de inversión. Su lenguaje corporal gritaba intimidad. Circulé entre la multitud interpretando mi papel, mientras activaba secretamente la fase 2.
El investigador privado que había contratado ya estaba en posición, documentándolo todo. El lazo se estaba apretando. Pronto descubriría lo que sucede cuando confundes el cálculo con la debilidad y la paciencia con la sumisión. El sirviente estaba a punto de convertirse en el verdugo. El investigador privado entregó resultados más rápido de lo esperado. En 2 semanas, proporcionó grabaciones de mi esposa y el banquero entrando en un hotel de lujo en el centro. Habían establecido una rutina, los miércoles por la tarde y algunos fines de semana, cuando ella afirmaba estar en retiros de bienestar. El investigador también captó audios de ellos discutiendo sus planes para mi dinero. Su desprecio era palpable mientras se reían de lo ignorante que era yo ante su plan. Armado con esta evidencia, aceleré mi cronograma. Mi abogado me aconsejó precaución, pero yo reconocía la urgencia. Las transferencias al extranjero aumentaban en frecuencia. Durante una grabación particularmente reveladora, discutieron planes para vaciar las cuentas en un plazo de 3 meses. Mi ventana de acción se estaba cerrando. La fase 2 se expandió más allá de la mera vigilancia. Necesitaba restringir su acceso a los activos líquidos sin levantar sospechas. Trabajando con mi equipo financiero, implementé nuevos protocolos de seguridad para todas las cuentas comerciales importantes. Los cambios se presentaron como respuestas a un intento de espionaje corporativo, una explicación plausible que evitó preguntas cuando, de repente, se requirieron autorizaciones adicionales para grandes transferencias. Redirigí los flujos de ingresos de nuestras empresas más rentables hacia las nuevas entidades corporativas. En el papel, varias empresas clave parecían estar experimentando caídas temporales. Estas dificultades financieras proporcionaron la cobertura perfecta para reducir su asignación mensual. No fue suficiente para causar alarma, pero sí lo necesario para observar su reacción. Su respuesta fue inmediata y reveladora. En lugar de expresar preocupación por nuestros supuestos problemas financieros, se agitó por la reducción de su capacidad de gasto personal. Exigió explicaciones mientras, simultáneamente, aumentaba sus compras extravagantes, agotando las tarjetas de crédito en un aparente estado de pánico. Cada transacción fortalecía mi caso. La tensión entre nosotros se volvió palpable. Nuestras conversaciones se convirtieron en actuaciones tensas donde ninguno revelaba sus verdaderas intenciones. Ella intensificó sus muestras de afecto en público, mientras que su desprecio privado se volvía más difícil de ocultar. Yo igualé su actuación, interpretando el papel del esposo preocupado por los reveses del negocio. A los 3 meses de mi operación, ella cometió su primer error significativo. Creyendo que yo estaba fuera de la ciudad en una conferencia de negocios, trajo al banquero de inversión a nuestra casa. Lo que no sabía, era que yo había cancelado mi viaje y regresado temprano, alertado por el sistema de seguridad que había actualizado en secreto. La casa ahora estaba equipada con cámaras en todas las habitaciones, excepto en los baños. Observé la transmisión en vivo desde mi oficina en el centro, mientras entraban en nuestra casa, bebían mi whisky costoso y se burlaban de mi capacidad para los negocios. Su conversación se centró en su estrategia de salida, cómo vaciarían las cuentas restantes antes de desaparecer a la propiedad de las Islas Caimán, la cual ella había comprado con mi dinero. Planeaban ejecutar su fase final en cuestión de semanas. Las imágenes fueron difíciles de ver, pero proporcionaron la prueba final que necesitaba. Envié todo a mi abogado y al contador forense. A la mañana siguiente, ejecuté la parte más difícil de mi plan, seguir actuando con normalidad, a pesar de conocer toda la magnitud de su traición. Cuando se enfrentó a la disminución del acceso a los fondos, ella propuso una solución que encajaba perfectamente en mi estrategia. Sugirió organizar una recaudación de fondos exclusiva en nuestra casa, ostensiblemente para caridad, pero en realidad para mostrar nuestra riqueza a posibles inversores que ella me presentaría. Estos, inversores, eran, en realidad, objetivos para su plan, personas ricas a las que esperaba manipularme para formar sociedades antes de la gran huida. Acepté con entusiasmo. Este evento proporcionaría el escenario perfecto para la fase final de mi plan. Sugerí invitar a todo nuestro círculo social, incluidos sus padres, quienes siempre me habían visto como alguien inferior a su hija. Ella estaba encantada con mi aparente entusiasmo, interpretándolo como una ceguera continua ante sus maquinaciones. La fecha se fijó para exactamente un mes después. Ahora tenía una fecha límite y un lugar para la culminación de mi contraestrategia.
Todo tenía que estar en su lugar para entonces, los documentos legales, las protecciones financieras, las pruebas y, lo más importante, mi determinación. A medida que se acercaba el día, ella se volvía cada vez más confiada, siendo menos cuidadosa al ocultar su desprecio. Durante una cena, volvió a referirse a mí como la ayuda, ante sus amigos, animándoles a enviarme por bebidas y aperitivos. Cumplí con una sonrisa, sabiendo que cada humillación estaba siendo catalogada y pronto sería devuelta con creces. El terreno estaba preparado. La trampa estaba lista. En 4 semanas, descubriría el verdadero costo de subestimar al hombre que había intentado destruir. A medida que se intensificaban los preparativos para la recaudación de fondos, también lo hacían mis operaciones encubiertas. El investigador privado se había infiltrado en su círculo íntimo, haciéndose pasar por un inversor potencial. A través de esta conexión, descubrió el alcance total de su red. Mi esposa y su amante habían estado contactando sistemáticamente a mis socios comerciales, difundiendo rumores sobre mi supuesta mala gestión financiera para socavar mi reputación. Su plan era más elaborado de lo que yo había imaginado inicialmente. Habían creado un fondo de inversión en la sombra, utilizando mi reputación para atraer clientes adinerados. El dinero recaudado no se invertía en absoluto, se canalizaba directamente a sus cuentas en el extranjero. Estaban cometiendo fraude a gran escala, exponiéndome potencialmente a responsabilidades legales, ya que muchos documentos llevaban firmas mías falsificadas. Envié todas las pruebas a la División de Delitos Financieros del FBI a través de mi abogado. El momento tenía que ser preciso. Quería que la investigación comenzara después de mi confrontación, asegurándome de mantener el control de la narrativa. Los agentes federales aceptaron esperar hasta después de la recaudación de fondos para actuar, dándome la ventana que necesitaba para ejecutar mi plan. 2 semanas antes del evento, implementé la fase más crítica de mi estrategia de protección financiera. Trabajando con mi nuevo equipo bancario, revoqué su acceso a nuestras cuentas conjuntas y redirigí todas mis ganancias comerciales legítimas a canales seguros. En el papel, parecía que varios acuerdos importantes se habían caído simultáneamente, creando una crisis de liquidez. El límite de crédito de sus tarjetas principales de compra se redujo a una fracción de su monto anterior. El escenario estaba listo para su primera humillación pública. 3 días antes de la gala, ella organizó un almuerzo para el comité de caridad en un restaurante exclusivo del centro. El investigador confirmó que ella planeaba cubrir toda la cuenta, aproximadamente $15,000 con vino y propina incluidos. Observé a través de la red de seguridad del restaurante, a la cual el gerente me había concedido acceso. Ella estaba en su elemento, acaparando la atención, pidiendo los artículos más caros y alardeando sobre la próxima gala. Cuando llegó la cuenta, entregó con confianza su tarjeta de crédito premium. El camarero regresó momentos después y, susurrando, le informó que la tarjeta había sido rechazada. Su rostro registró sorpresa, ocultándola rápidamente con una sonrisa ensayada. Probó con otra tarjeta, rechazada. Y otra más. El mismo resultado. El restaurante quedó en silencio mientras su compostura se quebraba. Hizo un espectáculo llamando a la compañía de la tarjeta de crédito, pero el representante confirmó la verdad, las cuentas no tenían fondos suficientes. Finalmente, tuvo que llamar a su amante para que cubriera la cuenta, creando exactamente el espectáculo que yo había anticipado. Esa noche, entró furiosa en mi oficina, exigiendo explicaciones. Le presenté documentos fabricados que mostraban pérdidas comerciales sustanciales. Su reacción fue reveladora, no hubo preocupación por nuestro futuro, sino rabia por su comprometido poder de gasto. Amenazó con irse si yo no podía arreglar las cosas de inmediato. Le rogué que se quedara, alimentando su ego mientras ganaba tiempo para el acto final. Al día siguiente, exigió acceso a registros financieros detallados. Le proporcioné versiones cuidadosamente editadas, que sugerían contratiempos temporales en lugar de una reestructuración estratégica. Su amante, ansioso por salvar su estrategia de salida, le aconsejó seguir adelante con la gala, creyendo que aún podían extraer valor de mis activos y conexiones restantes. 24 horas antes del evento, hice un movimiento calculado. Restauré sus límites de crédito temporalmente y transferí fondos de vuelta a nuestra cuenta conjunta. Su alivio fue palpable, su confianza se restauró instantáneamente.
Reanudó los preparativos finales para la gala, ajena a la trampa que estaba a punto de cerrarse. La lista de invitados se había ampliado a más de 100 personas, todo el círculo social que ella había cultivado, posibles inversores para su esquema fraudulento y varios periodistas de negocios que ella había invitado para mostrar nuestra supuesta filantropía. Cada persona cuyo respeto ella anhelaba, sería testigo de lo que estaba a punto de suceder. La mañana de la gala, me reuní con mi equipo legal para firmar los documentos finales. Se prepararon los papeles del divorcio, se organizaron las pruebas financieras y se redactaron declaraciones para la prensa. Todo estaba en su lugar. Esa tarde, cuando ella se fue a sus últimas citas de belleza, traje a mi propio personal para el evento, reemplazando al de ella con profesionales que trabajaban para mí, no para ella. Cuando regresó y encontró a estos extraños instalando todo, su enojo fue inmediato. Le expliqué con calma que su equipo habitual había cancelado en el último minuto y que estos profesionales habían sido el único reemplazo disponible. La explicación la satisfizo temporalmente, aunque la sospecha permanecía en sus ojos. Mientras ella se vestía para la velada, yo me preparaba para mi actuación. El smoking que me puse era idéntico al que llevaba en la fiesta donde ella me humilló por primera vez. La simetría fue intencional. El sirviente estaba a punto de convertirse en el amo, y el vestuario debía reflejar la transformación. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Ella los recibió triunfalmente, interpretando a la anfitriona amable mientras me presentaba como el respaldo financiero de nuestros esfuerzos caritativos. La ironía era exquisita. Poco sabía ella que, en exactamente 90 minutos, todo lo que valoraba, estatus, reputación y riqueza, sería destruido sistemáticamente ante el mismo público que había reunido para impresionar. La gala estaba en pleno apogeo. Candelabros de cristal iluminaban nuestro gran salón de baile, mientras el personal circulaba con champán y aperitivos. Mi esposa estaba radiante con un vestido de diseñador obscenamente caro, moviéndose de grupo en grupo como una monarca presidiendo su corte. A su lado, el banquero de inversión mantenía una distancia respetuosa en público, mientras intercambiaban miradas cómplices cuando pensaban que nadie los miraba. Exactamente a las 8:30 de la tarde, le hice un gesto al jefe de mi equipo de seguridad. Él posicionó discretamente a su gente en todas las salidas. El personal de catering, todo reemplazado por mi propia gente, comenzó a distribuir champán para lo que los invitados asumieron que sería un brindis tradicional. Tomé mi posición al frente de la sala, de pie ante la gran pantalla que se había instalado para la presentación de caridad. Mi esposa notó que yo me convertía en el centro de atención y frunció el ceño ligeramente. Esta desviación de su guión claramente la inquietó. Se dirigió hacia mí, pero yo ya había golpeado mi copa, pidiendo atención. La sala fue quedando en silencio gradualmente. Primero, quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comencé, con voz firme y controlada. Esta velada trata, efectivamente, de devolver algo a la comunidad y abordar la injusticia, aunque no exactamente de la manera descrita en sus invitaciones. Murmullos de confusión recorrieron a la multitud. El rostro de mi esposa se congeló en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intentó intervenir, dando un paso adelante con una risa. Mi esposo siempre ha tenido un sentido del humor inusual, dijo, intentando recuperar el control. Tal vez deberías ahorrarte tu actuación, respondí con suavidad. El público ya ha visto suficiente teatro de tu parte. Me giré para dirigirme directamente a los invitados. Muchos de ustedes estuvieron aquí hace 3 meses, cuando mi esposa les instruyó a tratarme como la ayuda. Esta noche, reclamo mi dignidad y expongo la verdad sobre la mujer a la que todos han admirado. Su rostro perdió todo el color mientras yo presionaba un botón en mi control remoto. La pantalla detrás de mí se iluminó con estados financieros, pruebas de su malversación, transferencias a cuentas en el extranjero y firmas falsificadas. Otro clic mostró fotografías de ella entrando al hotel con su amante en múltiples ocasiones, con fecha, hora y de forma innegable. Durante el último año, mi esposa y su socio me han estado robando sistemáticamente a mí, a inversores legítimos y a las mismas organizaciones benéficas que afirmamos apoyar esta noche. Mi voz permaneció calmada mientras los jadeos y susurros llenaban la sala. Han estafado a personas que están en esta misma habitación, usando mi nombre y reputación como palanca. El banquero de inversión intentó escabullirse hacia la salida, pero fue bloqueado por la seguridad.
Mi esposa permanecía paralizada, su mundo cuidadosamente construido colapsando a su alrededor. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Tú planeaste esto. Todo esto». «Aprendí de la mejor», respondí. «Tú me enseñaste todo sobre conspirar a espaldas de alguien». Me dirigí a la multitud de nuevo. Los registros financieros que demuestran su fraude ya han sido entregados a las autoridades. Además, los procedimientos de divorcio comenzarán mañana por la mañana. La sala estalló en conversaciones de asombro. Varios invitados que habían invertido en su fondo fraudulento se adelantaron con preguntas y acusaciones. Los periodistas presentes tomaban notas frenéticamente. Este escándalo dominaría los titulares por la mañana. Los padres de mi esposa, que siempre me habían tratado con un desprecio apenas velado, estaban rígidos de humillación. La imagen social de su hija, cuidadosamente elaborada, estaba siendo triturada ante la misma élite cuya aprobación ella había buscado desesperadamente. Su padre intentó acercarse a mí, pero lo silencié levantando la mano. Su hija me ha robado aproximadamente $12 millones a mí y a nuestras empresas conjuntas. Ha cometido múltiples cargos de fraude, falsificación y robo. Son bienvenidos a apoyarla durante los procedimientos penales, pero les sugiero consultar a su propio abogado primero, con respecto a una posible responsabilidad como cómplices. Él retrocedió, visiblemente alterado. Mi esposa finalmente rompió su estado de shock, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Crees que has ganado? No eres nada sin mí. Mis conexiones construyeron tu éxito, gritó, abandonando toda pretensión de dignidad. Sonreí con calma. Esas conexiones te están viendo autodestruirte en este momento. Y en cuanto a mi éxito, tal vez deberías revisar las últimas valoraciones de mis empresas, aquellas a las que no pudiste acceder porque se establecieron antes de que nos conociéramos. Proyecté una última diapositiva, el valor actual de mis activos empresariales reorganizados, comparado con el momento en que nos casamos. La diferencia era asombrosa. Incluso después de su robo, mi patrimonio neto se había cuadruplicado. A partir de esta mañana, tu acceso a todas las cuentas ha sido terminado permanentemente. La casa, los autos y otros activos han sido congelados, a la espera de los procedimientos penales y civiles. Las tarjetas de crédito en tu bolso son solo plásticos sin valor. Ella se lanzó hacia mí, pero la seguridad la interceptó. Continué dirigiéndome a la audiencia atónita. Para aquellos que invirtieron en su fondo fraudulento, mis abogados se pondrán en contacto con respecto a las opciones de recuperación. Para todos los demás, creo que el bar sigue abierto, aunque entiendo si prefieren retirarse temprano. Con una sincronización perfecta, las puertas principales se abrieron y entraron 3 agentes del FBI. Se dirigieron directamente hacia mi esposa y su amante, con órdenes judicial en mano. La humillación que yo había soportado a manos de ella había sido devuelta 10 veces, presenciada por todos aquellos cuya opinión ella valoraba. Mientras la escoltaban fuera, intentando desesperadamente mantener la compostura, la miré a los ojos una última vez. En ese momento, ella finalmente comprendió la magnitud de su error de cálculo. Había confundido la paciencia con la debilidad, y la complacencia con la rendición. El sirviente del que se había burlado, había orquestado su completa destrucción. La fiesta había terminado, pero mi vida apenas comenzaba. Las consecuencias se desarrollaron con una precisión rápida. La investigación del FBI reveló una red criminal mucho más grande de lo que incluso yo había descubierto. Mi esposa y su amante habían estafado a inversores en 3 estados, utilizando elaboradas empresas fantasma para ocultar sus actividades. Los cargos penales se ampliaron para incluir fraude electrónico, evasión de impuestos y conspiración. Su fianza se fijó en montos que ninguno de los dos podía pagar después de que sus activos fueran congelados. El proceso de divorcio progresó con una eficiencia notable. Las pruebas documentadas de su infidelidad, delitos financieros y falsificaciones, anularon cualquier reclamación que ella pudiera haber tenido sobre mis activos. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula de moralidad que activé, restringiendo aún más cualquier posible acuerdo. Sus intentos de reclamar la propiedad parcial de mis negocios colapsaron bajo el escrutinio de los contadores forenses, quienes documentaron la clara separación entre mis empresas prematrimoniales y nuestras empresas conjuntas. 6 semanas después de la gala,
asistí a su audiencia preliminar. Entró en la sala con el uniforme estándar de detención, un contraste discordante con el vestuario de diseñador que alguna vez consideró esencial. Cuando me vio observando desde la galería, su expresión pasó por el asombro, la furia y, finalmente, la desesperación. Mantuve un contacto visual neutral hasta que ella apartó la mirada, derrotada. Sus padres intentaron acercarse a mí después de la audiencia. Propusieron un acuerdo, cubrirían una parte de los fondos robados si yo apoyaba la clemencia en el caso penal. Me negué sin vacilar. La justicia seguiría su curso sin interferencias. Su hija había elegido su camino con deliberación calculada, enfrentaría las consecuencias con la misma medida. La caída social fue inmediata y total. El círculo de élite que alguna vez la abrazó, ahora negaba haber estado cerca de ella. Antiguos amigos afirmaban que siempre habían sentido algo extraño en ella. Las publicaciones de Sociedad, que anteriormente habían destacado nuestras actividades filantrópicas, ahora publicaban reportajes sobre sus esquemas fraudulentos. Su identidad cuidadosamente construida se había evaporado. Su amante resultó ser notablemente desleal cuando se enfrentó a una condena seria de prisión. Ofreció testificar contra ella a cambio de una reducción de su sentencia, alegando que ella lo había planeado todo y lo había obligado a participar. La traición fue poética. El socio que ella había elegido por encima de mí, la abandonó a la primera oportunidad para salvarse a sí mismo. 3 meses después de su arresto, fue condenada por múltiples delitos graves. El juez, señalando la naturaleza calculada de los delitos y la falta de remordimiento, impuso una sentencia de 15 años. La orden de restitución exigía el reembolso de todos los fondos robados, asegurando que, incluso después de cumplir su tiempo, la recuperación financiera fuera imposible. Su futuro consistía en la prisión seguida de una insolvencia perpetua. Mientras tanto, yo me concentré en reconstruir. Los negocios que ella había intentado socavar, prosperaron bajo un liderazgo reestructurado. Desarrollé una reputación de integridad al establecer voluntariamente un fondo para ayudar a quienes habían invertido en sus esquemas fraudulentos. Esta decisión, aunque financieramente innecesaria, demostró un carácter que atrajo nuevas oportunidades y asociaciones. La mansión, donde fui humillado, se vendió. Las ganancias se destinaron a organizaciones benéficas legítimas que apoyan a víctimas de delitos financieros. Me mudé a un ático moderno en el centro, que reflejaba mis preferencias reales en lugar de su obsesión por ostentar riqueza. El espacio fue diseñado para la funcionalidad y la comodidad, conceptos que ella nunca valoró. En el primer aniversario de la gala que expuso sus crímenes, recibí una carta inesperada desde el centro correccional. Su letra, antes fluida y segura, aparecía temblorosa e incierta. No expresó ningún remordimiento genuino, solo amargura por haber sido atrapada y sugerencias veladas de que podríamos reconciliarnos si yo ayudaba a asegurar su liberación anticipada. La desesperación era evidente en cada línea. Nunca respondí. La carta fue archivada por mi abogado como documentación de sus continuos intentos de manipulación. Posteriormente, se le restringieron sus privilegios de comunicación después de que los investigadores descubrieran que intentaba contactar a antiguos socios para ocultar activos adicionales que aún no habían sido incautados. 2 años después de nuestra separación, me encontré con sus padres en una conferencia de la industria. Habían envejecido drásticamente, su posición social disminuida por la asociación con los crímenes de su hija. Cuando me vieron, cambiaron rápidamente de dirección para evitar la interacción. Su vergüenza seguía siendo aguda, incluso después de tanto tiempo. La experiencia me transformó de maneras inesperadas. Donde antes medía el éxito a través de la validación externa y la adquisición material, valores que ella había reforzado, ahora priorizo la autenticidad y el impacto. Las empresas que desarrollé después del divorcio se centraron en el crecimiento sostenible y las prácticas éticas, en lugar de una expansión rápida a cualquier costo. Eventualmente, reconstruí mi vida personal con mayor discernimiento. La relación que se desarrolló se basó en el respeto mutuo y una asociación genuina, conceptos que habían estado totalmente ausentes en mi matrimonio. El contraste entre una conexión real y la actuación vacía de mi relación anterior, era abismal. A veces reflexiono sobre la fiesta donde ella me redujo por primera vez a la servidumbre. La humillación había sido insoportable, pero catalizó mi liberación eventual.
Si hubiera sido más sutil en su desprecio, su traición podría haber continuado indefinidamente. Su arrogancia se convirtió en su ruina. La ironía final llegó cuando un documentalista se me acercó para incluir su caso en una serie sobre delitos financieros de alto perfil. Rechacé participar, pero supe que titularon su episodio como La venganza del sirviente. La etiqueta que ella me había asignado por burla, se había asociado permanentemente con su caída en la memoria pública. La justicia se manifiesta de formas inesperadas. Ella buscó desecharme después de extraer de mí el máximo valor. En cambio, lo perdió todo, mientras yo recuperaba no solo mi seguridad financiera, sino algo mucho más valioso, mi autonomía y mi dignidad. El sirviente no solo había escapado, sino que había florecido, mientras que el amo estaba confinado en una celda, cumpliendo una sentencia de su propia creación. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.